Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Bueno, el día de hoy estoy muy contento porque hemos tenido un día raro aquí en mi casa, pues están haciendo una enorme construcción aquí en la urbanización y tuvimos que dejar nuestros autos estacionados a larga distancia del frente de la casa porque no permiten la circulación en toda la urbanización. Así que ha sido algo raro esto de no tener circulación. O sea, si antes no pasa, por aquí no pasa, sino los que viven aquí, ahora no pasa nadie porque está totalmente bloqueado. Así que tuve que aprender a ese enorme silencio que hay ahorita alrededor de mi casa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación de los ciudadanos globales. A ver, ¿qué se imaginan que vamos a hablar? A ver, Tili, ¿qué crees tú de lo que vamos a hablar? Lo que podríamos haber estudiado en el colegio como cívica. Muy bien, muchas gracias. A ver, Ernesto, ¿qué entiendes tú con esto de educación de los ciudadanos globales? Yo entiendo como eso que es importante aprender para poderlo aplicar en cualquier parte del mundo. Bueno, por ahí van, fíjense que los dos están relativamente cerca del concepto de ciudadanía global y del concepto de educación. Ustedes reconocerán que el mundo hoy tiene una interconexión jamás vista. De hecho, aquí estamos nosotros tres conectados con Facebook. Quién sabe cuántas personas están conectadas a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, de LinkedIn, con este programa. Y están en países diferentes, hasta en continentes diferentes. Es una cosa muy interesante y es instantánea. Este asunto trae cosas maravillosas como es el aprendizaje, pero también trae cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, la pobreza se extiende y se conecta cuando en un país, por ejemplo, un sistema económico logra una producción que deja sin empleo a decenas o centenares de miles de personas. Ese desempleo los lleva a la pobreza. Cuando vamos a ver, por ejemplo, este país, que son los Estados Unidos, que es, tú sabes, uno de los países que todo el mundo reconoce que tiene un poder económico descomunal, pero resulta que yo salgo y en la esquina, en el semáforo, hay una persona sin hogar que está pidiendo limosna. Y en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, que son los dos países que representan Ernesto y Tili, pasa muy a menudo que en la calle hay personas despauperadas. La desigualdad económica está globalizada, al igual que lo está la interconexión. Entonces, la educación a los ciudadanos globales debe procurar la sostenibilidad, la igualdad, el que las personas se les respeten sus derechos, que haya además una equidad en el reparto de la riqueza. O sea, todo eso debería ser hacia donde nos dirijamos como mundo. Entonces, la educación de los ciudadanos globales los llevan a rehacer el camino que hemos construido, que está bastante tortuoso para muchos, e incluso para los que están muy bien, el riesgo de no estar bien también está perenne sobre su cuello. Entonces, hay algunas cosas que se dicen que deben ocurrir en el proceso educativo. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que adquirir
conciencia de globalidad. Que esa conciencia de globalidad nos debe llevar a que haya una ética globalizada, en donde el respeto del uno por el otro permita la aceptación del otro, que permita que en cualquier parte donde tú vayas, tú seas recibido con respeto y con, digamos, con una ética que te permita vivir en paz y en armonía. Ustedes dirán, pero Adrián, ¿en qué mundo vives? Tú como que estás demasiado comeflor. Bueno, yo pienso que sí, que yo estoy así, medio comeflor, pero la capacidad que tenemos de buscar la igualdad y la equidad está perenne en nuestro quehacer desde la Revolución Francesa y antes de eso en ciertos aspectos de la democracia. O sea, hacia allá debiera dirigirse el mundo para que el mundo pueda sobrevivir con la población que tiene y que pueda crecer sin dificultad. La conciencia de ciudadanía global es la que va a permitir que en el mundo subsistan en condiciones humanas la cantidad de personas que tengan que subsistir por biología, que haya posibilidades de sustentar. Entonces, por ejemplo, que en vez de estar, como está este país, cultivando maíz para producir electricidad, estemos cultivando lo que necesitamos para comer, para que la gente no tenga hambre. De hecho, hay quienes han estudiado el tema y señalan que con la tecnología de los años 60, o sea, la tecnología que tenía el mundo en los años 60, se puede producir alimento en Argentina suficiente para saciar el hambre del mundo completamente. O sea, miren la cifra que estoy diciendo. Estamos hablando de los años 60, o sea, la época de la conquista del espacio. Con esa tecnología, nada más en los campos de Argentina se produciría alimento para alimentar a la humanidad hasta la saciedad. Lo único que no permite que eso ocurra es la falta de moral y de ética, que entonces permite que haya carteles de producción de estos alimentos que digan no y que controlen la producción de alimentos de tal manera de que no se produzca el alimento con precios económicos. Eso es una noticia que debería aparecer a 8 columnas en los periódicos. Pero al contrario, esos carteles son tan poderosos que silencian a los medios noticiosos para que eso no se comente. Voy a ir más allá. Con la tecnología que había ya a finales de los 90, principios de los 2000, se podía ir a las plataformas en el espacio, cultivar todo lo que se necesita consumir para alimentar al mundo en plataformas espaciales, sin plagas, sin pesticidas. O sea, sería absolutamente orgánico. Solo que sí se está haciendo. O sea, si ustedes averiguan, se meten a buscar en los sitios correctos, vamos a decir, en el Google Scholar, empiezan a buscar cultivo en el espacio y van a darse cuenta que hay cultivos de tomates que son del tamaño de un melón, cultivos de una sandía que son del tamaño como 5 o 6 veces más grande que el que se produce, la más grande que se produce en la Tierra. O sea, el cultivo en estas plataformas espaciales, como no tiene problemas
de contaminación de ninguna índole permite que crezcan y además sean perfectas. Eso no se hace porque a los carteles no les beneficia. O sea, solamente piensen en nombres como Cargill, Monsanto, que controlan la producción de alimentos a tal punto que el mundo no puede acceder. Por ejemplo, aquí está mi amiga María del Carmen, que está en Ecuador, que es un productor de banana extraordinario. Resulta que tú vas aquí al supermercado, ahí está Francisco, que no me deje mentir, vas al supermercado y compras la banana que le produce 2 compañías enormes de producción de banana en el mundo, que controlan toda la producción prácticamente de todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. El precio que ellos cobran es 100 veces más de lo que le pagan al productor. Entonces, la educación de la ciudadanía global permite que la gente adquiera conciencia hasta que los propietarios de estos conglomerados no adquieran conciencia y un sentido de moral riguroso que les dé la habilidad de pensar empáticamente, críticamente, en construir una vida mejor para todos, eso no va a ser posible para el resto del mundo. Entonces, como esas pocas personas que controlan toda esa producción no tienen esa conciencia, tiene que haber una masa crítica entre los ciudadanos del mundo que los lleve por conciencia propia de los millones de habitantes, que les digan a esos señores, ya basta. Tenemos que alimentar al mundo. Por favor, cesen en su afán intenso de enriquecerse y dejarnos a nosotros atrás. Parte de la educación, además, tiene que permitir que la gente adquiera la capacidad de toma de decisiones, o sea, de analizar las situaciones, analizar los problemas y tomar las decisiones que favorezcan su futuro personal y el futuro de su familia, de su comunidad, de su ciudad y de su país. Esa capacidad de tomar decisiones necesita utilizar un método educativo que le permita analizar la situación, analizar el problema y tomar las decisiones conociendo herramientas de mediación, negociación, diálogo, colaboración para la construcción de una paz permanente y duradera. Eso es parte de la formación de un ciudadano global. Si nosotros queremos educar a un ciudadano global, tenemos que, como dijo bien Tilly, familiarizarlo con la educación moral y ética. De hecho, en mi país eliminaron la educación moral y cívica de las escuelas. También en Colombia. Si nosotros no logramos que las personas puedan familiarizarse con conceptos, por ejemplo, como sostenibilidad, cambio climático, biodiversidad, desarrollo sostenible, y que puedan saber cómo desde su labor personal pueden realizar su parte, su actuar personal y de su núcleo familiar y de su núcleo comunitario, parta iniciativas de responsabilidad personal y responsabilidad social. Y que ese proceso de familiarización permita que la propia persona logre reflexionar sobre su impacto.
Cuando ustedes van a ver, por ejemplo, la población de este país que se dice cuna de la democracia, y vemos cuál es la participación electoral que tiene este país, se asustan. Las decisiones siguen tomándolas pocas personas. De hecho, fíjense, ustedes vieron en las elecciones donde perdió Al Gore, la diferencia de votación fue mínima. Ustedes vieron las elecciones donde ganó Donald Trump. Ninguna ciudad de más de 1 millón de habitantes votó por él. Entonces tú te pones a pensar y dices, momentico, entonces, ¿dónde está el proceso educativo de este electorado? Que supuestamente debería tener una educación democrática de avanzada. Cuando vamos a ver el proceso electoral en Ecuador o en Colombia o en Venezuela, el proceso si a las elecciones declararan el número de abstención, la abstención ganaría las elecciones. Al electorado no estar educado en cómo debe ser su participación cívica, de cómo debe ser la posibilidad de que él pueda influir en las decisiones con base en su participación en la elección. Por ejemplo, hoy estoy muy sensible con el tema porque hoy fue mi votación. Yo voté hoy en las primarias del partido que yo favorezco aquí en los Estados Unidos. Entonces yo, claro, entusiasmado porque había ejercido mi derecho de votar en las primarias, le pregunté a mis vecinos que son ciudadanos de este país, le pregunté, oye, ¿ustedes ya votaron? ¿What? Resulta que yo voté con voto por correo, que es un avance en el sistema electoral de este país. Llenamos la boleta de votación, mi esposa y yo, estudiando los candidatos, nos dimos la tarea de averiguar cuáles eran los candidatos que favorecían los pensamientos nuestros, votamos por esos candidatos, preparamos la boleta y la llevamos al centro comunitario para entregarla en la casilla de votación previa. Pero la sorpresa era que poca gente está movida a participar en las elecciones. Entonces, si nosotros logramos que las personas, además, no solamente participen en las elecciones, sino que emprendan los proyectos sociales que son necesarios. A veces, por ejemplo, en la boleta te ponen para que tú soportes un determinado proyecto que la comunidad está realizando. La mayoría de las personas no tienen la menor idea de lo que es. Esta comunidad pertenece a la ciudad de Germantown. Resulta que esta comunidad tiene un problema grave con el sistema de gas. La mayoría de las personas no lo saben. Cuando vamos a las reuniones de la comunidad, poca gente asiste. Y estamos hablando de un país que está muy educado en cuestiones comunitarias. Ahora, la llamada es a educar al ciudadano global para que él se interese en los programas de emprendimiento social, logre la participación activa, asuma su responsabilidad personal y social y emprenda lo que tiene que hacer para que funcione el sistema de representación. Parte de la formación de un ciudadano global debe permitirle aprender a amar al otro. Amar al otro ciudadano. Y amar significa respetar.
y apreciar la diferencia y saber que existen identidades distintas a la tuya. Parte del trabajo nuestro es educar a nuestros hijos para que comprendan cuando estén, por ejemplo, aquí tengo una muestra excelente, porque yo vivo en una comunidad que tiene 168 países representados. Entonces, la propia cuadra donde yo vivo está llena de personas de diferentes procedencias. Esa identidad yo la veo respetada por el bebé, por el niño, pero no por el adolescente ni por el adulto. Los niños juegan con quien sea. Ya después aprenden a separar con base en el ejemplo de la familia o de la escuela donde asisten. Y sobre todo, especialmente los más vulnerables. Las personas de otra raza, de otro credo religioso, minoritario, las personas que tienen una condición socioeconómica baja, empiezan a ser despreciadas por el sistema. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, tienen un plan. En los conjuntos residenciales tienen la estrategia de mezclar niveles socioeconómicos. O sea, hay en el mismo conglomerado hay casas para personas con escasos recursos, mezcladas con personas de clase media. Eso es maravilloso porque yo me acuerdo, en estos días que estoy haciendo mi historia en el colegio, me acuerdo de que yo iba al Colegio Gonzaga y ahí estaba el hijo de la persona más rica de la ciudad compartiendo con muchachos que estaban becados porque no podían pagar. Yo no recuerdo durante todos mis años de estudio que una persona de mi clase despreciara a un compañero porque no tenía bienes de fortuna. Eso provino de una educación esmerada de parte de los docentes, de parte de los hogares donde nosotros fuimos criados. Yo, ahora, después de viejo, cuando consigo a veces a un compañero de estudio, me dice, tú sabes que yo estuve becado toda mi escolaridad. No lo podría creer. Porque no hubo ninguna diferencia. Es muy interesante esa adquisición de armonía, por saber vivir en armonía con diferentes personas. Si nosotros logramos que la gente conozca su identidad como nacional. En estos días, con esto de la historia personal, me acordé de las canciones que cantábamos en la escuela y me doy cuenta de que muchas canciones son propias de la identidad nuestra venezolana o de la identidad nuestra como zulianos. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el himno de su ciudad? El himno de su estado. Resulta que nosotros esas canciones las cantamos habitualmente en la escuela. Lo que hacía eso era crear identidad. Entonces, yo recuerdo la música y la letra de las canciones que tenían que ver con nuestra identidad regional y nacional. Eso es maravilloso. No estamos hablando de crear identidad para separar, creamos identidad para agregar, para saber que, por ejemplo, en tu casa se cantaban boleros, ¿verdad, Billy? Me acuerdo que en estos días, o sea, dijiste el bolero que más te gustaba, pero
fíjate que interesante, mi papá también gustaba de los boleros. Y es interesantísimo porque había el bolero de mi papá. O sea, el bolero de mi papá no era un bolero que él compuso, era el bolero que él cantaba. Y él cantaba las canciones de Sarita Montiel, y se las sabía todas, y yo también. Yo me sé el último cuplé, me lo sé desde que comienza hasta que termina todo el disco. ¿Eh? ¿Cómo es posible que yo a los 70 años todavía me acuerdo de la música que escuchaba en mi casa? Eso daba identidad. ¿Por qué? Porque en mi casa, cuando nos montábamos en el auto para hacer un viaje por tierra, cantábamos las canciones todos igualitos. Entonces, yo oigo a mi hijo Alexander, que tiene 25 años, a mi hijo Andrés Miguel, que tiene 33, ya se me olvida, 33, se sabe las canciones que yo cantaba cuando estaba muchacho, se sabe las canciones de Rafael. Increíble, no puede ser. Claro, porque lo cantábamos en el auto. Creaba identidad. En estos días cantaba las canciones que cantábamos en la iglesia, en el colegio. Y me acuerdo, es increíble, me acordé de los brotes de olivo y de Cantemos al amor de los amores. Y es increíble, increíble, porque eso quedó de identidad. O sea, conocer identidad te da una posición en relación con tu familia, con tus amigos, con tu escuela, con tu comunidad, con tu país. Y es la base para comprender la verdadera dimensión de globalidad de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que ocuparnos de que eso ocurra. Que ocurra además ese reconocimiento de las diferencias con la aceptación de las diferencias. Que se sepa que si bien es cierto, el ciudadano tiene derechos que deben ser respetados, también tiene deberes y responsabilidades que tienen que ser igualmente aceptadas y respetadas. Eso es parte de la educación. Cuando nosotros vamos a darnos cuenta y le preguntamos a nuestros hijos, a ver, hijo, dime cómo funciona el Congreso. No cuántos diputados hay o cuántos senadores hay, no. Dime cómo funciona, que comprendan la estructura del gobierno municipal, estatal, nacional, los organismos supranacionales. En estos días conversaba yo con alguien acerca del tema que iba a tocar hoy con la ciudadanía global. Y entonces me dice, pero Adrián, ¿de dónde puedo sacar yo eso? De la UNESCO, le dije. La UNESCO tiene un programa de educación para la ciudadanía global. Y entonces me dijo así, ¿y qué es eso de UNESCO? ¡Ah! Asusto, asusto. No es que es una persona ignorante, no. Es que no hubo en su sistema educativo, tanto de hogar como de escuela, quien le educara con los organismos que forman parte de las Naciones Unidas y su sistema. Entonces, claro, al no saber lo que es UNESCO, no sabe lo que es la FAO, no sabe UNICEF, no conoce los organismos que son multinacionales o supranacionales. Al no conocerlos, no conoce su deber y su responsabilidad para con esos organismos. Cuando nosotros queremos que la gente tenga una perspectiva de aprendizaje, tenemos que comenzar desde la infancia a cultivar a través de todos los niveles educativos la conciencia acerca de este conocimiento, de esta comprensión, de este reconocimiento, de esta adquisición, de esta familiarización de la cual hemos hablado en la tarde de hoy.
no estamos hablando solamente de educación formal, estamos hablando también de educación informal. Eso implica a la familia. Hoy tuve el orgullo, el placer y el honor de compartir la entrevista de Francisco Duarte a su hermosa hija Valeria. Estaba henchido de orgullo y con motivos sobrados él y su esposa Bárbara. También yo lo estaba. Estaba muy contento, muy feliz de haber sido testigo de esa entrevista. Muchas de las cosas que hoy reveló Valeria, las revela precisamente porque hubo un hogar que sembró en ella los valores que ella mostró hoy que está ejerciendo en su labor profesional. No estoy diciendo que las personas que no tienen una madre amantísima como es Bárbara o un padre amoroso como es Francisco no tengan posibilidades de adquirir esta conciencia de ciudadanía global que tiene Valeria. Pero es que es mucho más fácil que con ese incentivo de tener una familia que además tiene la característica de que la madre es polaca y el padre es caraqueño de Venezuela y que vive en los Estados Unidos, entonces tenga un pensamiento global. Pero además revela que el proceso educativo donde ella se insertó y que vamos a decir que parte se lo dieron en Venezuela en su educación primaria y secundaria y parte se lo dieron en la educación final, secundaria y universitaria que tuvo en los Estados Unidos. Además de muy alta factura porque ella se dedicó y tuvo el apoyo familiar para tener la mejor educación que pudo obtener. Allí vemos nosotros el resultado de esas actividades extracurriculares que esa joven realizó. No solamente fue lo que aprendió en la escuela, ni lo que aprendió en el hogar, sino lo que aprendió en sus actividades extracurriculares. Hoy yo me mantuve, como siempre, en silencio, pero tenía muchas preguntas acerca de sus actividades extracurriculares y voy a tener que hacer una entrevista yo mismo para atender esa necesidad. No estamos hablando de educación convencional, estamos hablando de educación no convencional. Cuando Valeria hablaba de que ella asiste al programa de Proactívate que dirige Francisco los días miércoles, lo que está diciendo es que a mí me gusta el programa que dirige mi papá y aprendo a su lado. Porque las personas que asisten al programa de Proactívate son de la más variada extracción. Entonces ella, claro, ella viene, se suma, a veces participa, otras veces solamente escucha, depende de las responsabilidades en su trabajo, pero si no las ve grabadas en el canal de YouTube de Proactívate. Esos temas de aprendizaje que nosotros les procuramos a nuestros hijos para que puedan aprender de forma práctica, de acuerdo a su edad. En estos días me habla Simón Irauquín de que está llevando a su hijo al campamento de verano que iba a ser educado por los ingenieros de Tesla, la empresa de automóviles. Imagínate un chico que apenas cuenta con oye, ¿cuántos años tiene Simón? 13, 14 años tendrá Simoncito. Educado por los ingenieros de Tesla. Qué oportunidad maravillosa. Y me cuenta Elizabeth que el muchacho se paraba 2 horas antes de la salida, ya estaba vestido en la puerta procurando que lo llevaran rápido. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos a nuestros hijos de contexto geográfico, por ejemplo, mi nieto Adriano acaba de ir a un campamento en el estado de la Florida,
por cierto, de origen venezolano, que se llama La Llanada. Y ese muchacho estaba que parece, tú ves la foto, parece que tuvo una sonrisa pintada, porque no dejaba de sonreír. Estaba pasándola extremadamente bien. ¿Por qué? Porque ahí habían personas de no sé cuántos países, se estaba exponiendo en un ambiente geográfico distinto, en un ambiente cultural diferente. Ese aprendizaje del cual estamos hablando tiene 3 niveles. El aprendizaje de la ciudadanía global tiene 3 niveles. Un primer nivel que es el nivel cognitivo. Cuando una persona logra conocer, comprender y juzgar la globalidad y que comprenden lo que llaman algunos autores la glocalidad. A ver si Carmen se acuerda de la glocalidad. A ver, ¿te acuerdas? Ernesto, Tili, la glocalidad. Francisco, glocalidad. Lo global en lo local. Glocalidad. Lo global en lo local. O sea, pensando siempre, por ejemplo, ustedes han oído hablar del modelo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, el IMUN, el modelo de Naciones Unidas que se lleva en los colegios. El MUN, ajá, el MUN. Ajá, muy bien. Bueno, yo tuve el orgullo de participar en el primer modelo de Naciones Unidas que se hizo en las Naciones Unidas, funcionando como las Naciones Unidas funcionan, en el año 91. Fue parte del Año Internacional de la Juventud. Hoy los grandes, digamos, las grandes escuelas, las grandes universidades, todas tienen modelos de Naciones Unidas. Eso es perfecto, porque entonces tú ves a un muchacho que nació allá en donde vive Ernesto, en San Diego, y está representando a Corea en la Asamblea Modelo de Naciones Unidas. Y tiene que estudiar todo lo que Corea del Sur representa, no sé cuánto, para ir luego a defender la posición de Corea del Sur en un tema internacional que se le pone a los muchachos para que analicen. Ese pensamiento que tiene ese muchacho de San Diego en Venezuela, cuando tiene que hacer eso y tiene que enterarse de todo, y a lo mejor jamás ha ido a Corea, no habla ni una papa de coreano, pero logra ponerse empáticamente en la condición para representar debidamente a su escuela. Después, ustedes van a ver que ese muchacho aprecia la comida coreana, aprecia la música coreana, aprecia todo lo que tiene que ver con Corea, lo aprende. Porque está motivado por la globalidad. Si nosotros además logramos que la gente aprenda qué es lo que deben conocer para interconectarse con personas de otro país y de otros pueblos, más allá de solamente aprender idiomas, que la gente piensa que la única forma de conectarse con otros países es hablar el idioma, y eso no es cierto. Si no, pregúntenle a Francisco, que fue a dar allá a Polonia, no hablaba ni papa de polaco, y al ratico ya estaba hablando polaco hasta por debajo de la lengua, porque hablaba el polaco que hablábamos nosotros, que es el lenguaje de las señas, que eso no falla nunca. Cuando nosotros queremos, lo logramos. Son las habilidades de pensamiento que necesitamos para comprender el mundo y comprender la complejidad del mundo. Eso es los conocimientos que debemos adquirir. Entonces, el primer nivel es el nivel cognitivo. El segundo nivel es el nivel socioemocional, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, el sentido de humanidad, el sentido de compartir los valores humanos, las responsabilidades personales y ser empáticos y solidarios con los demás y respetar las diferencias y la diversidad. Se refiere a los valores
a las actitudes y las habilidades sociales que los estudiantes deben desarrollar para, en lo afectivo, en lo psicosocial y en lo físico, permitirle convivir con otro de manera respetuosa y pacífica. Que pueda aprender que a un ciudadano de origen japonés no puedes llegar a la primera a quererlo abrazar porque le vas a hacer pasar un mal momento. Cuando el joven comprende eso desde niño, entonces aprende a ser empático con el otro. Yo me acuerdo, estaba yo en la isla de Okinawa y a mí, tú sabes, siempre mi profesor de karate me había educado en todas las cuestiones rituales que hay, y además la escuela donde él venía de la isla de Okinawa. Entonces yo me agarraba, yo mido 1,83 de estatura, yo me bajaba así, y me bajaba de estatura para no verme alto, porque si yo, tú sabes, por lucir imponente, me levantaba así con mi majestuosa, ¿cómo se llama? Mi magnitud, entonces iba a hacerle pasar un mal momento. Entonces yo aprendí a bajarme. Y aprendí a saludarlos apropiadamente y a bajar el tono de voz, porque yo hablo, ustedes se dan cuenta que yo hablo con la voz muy elevada. Entonces allí no, allí hablaba bajito, había que acercarse para escucharme. Pero recuerdo cuando terminó mi primer estado en Okinawa, que me tocó dar un discurso para mis compañeros de graduación. Y cuando yo salí del teatrino, donde estaban haciendo la ceremonia, los japoneses me cargaron entre todos y me lanzaban al aire, así como si fuera un papel. Entonces, cuando terminó esa algarabía, se acercaban a mí y se ponían al lado mío y me abrazaban y lloraban así conmigo, tú sabes, llorando de emoción por la alegría de haberme conocido. Y yo con ellos. Entonces ahí no había distancia, no había diferencia, no había nada. Había emoción. Pero en el primer momento no lo vayas a hacer. Y por último, hay un aprendizaje conductual. Para aprender a actuar de manera responsable. El fomento de la paz y la sostenibilidad. Los resultados de este aprendizaje triple, cognitivo, socioemocional y conductual, nos lleva a pensar que puede haber una aplicación práctica a la educación de un ciudadano global y que puede haber la obtención del compromiso tanto personal como colectivo para que los resultados sean efectivos. Este plan de la educación para la ciudadanía global de UNESCO tiene muchos desafíos. Ya hay una universidad con base en Puerto Rico, la Universidad Ana María Méndez, que tiene parte de los programas de estos de la UNESCO. Hay varias universidades en Japón. Busquen la lista. Se van a sorprender gratamente de ver la cantidad de universidades que se están sumando a este plan de educación de la ciudadanía global. Preguntas. Equipo, les estaba escribiendo en el chat que necesito ausentarme, pero antes de retirarme, te escucho, Adrián, con este tema y me parece tan, pero tan relevante que, y tan escasamente tocado, diría yo, a pesar de todo esto que has mencionado, ¿no? De los esfuerzos de la ONU. Y más que una pregunta, es justamente un comentario sobre esta necesidad de poder entender esta globalidad, ¿no? De la importancia de poderse familiarizar con códigos culturales distintos.
y justamente pues cómo eso no nos enseña de manera natural en nuestras escuelas, ¿no? Y en nuestros centros educativos. Entonces, qué importancia es poder entender, así como los códigos intergeneracionales que de los que hablamos esta mañana, como también entender los códigos interculturales, ¿no? Que es fundamental para poder generar ese espacio empático, ¿no? Y que cuánto percibimos que digamos, cuesta esto entenderlo, ¿no? Para poder adaptarse mejor incluso a las sociedades. Por ejemplo, en mi caso, cuando estudié en el extranjero, llegué a utilizar algo que después entendí, pues, por adaptabilidad al sistema, ¿verdad? Y por presión social, que era totalmente indebido, como es, por ejemplo, escuchar música muy alta a altas horas de la noche. Entonces yo acostumbraba en Venezuela que a las 10:30 de la noche yo podía colocar, no sé, pues una salsa o un Rubén Blades, cualquiera de estos cantantes, digamos, de música caribeña. Claro. Y llegaba al apartamento que yo tenía alquilado en la universidad y llegaba pues estimulado por el día, etcétera, y entonces quería relajarme de esa manera. Y bueno, hasta que un día llegó la policía, no un día, o sea, al siguiente día, después de haberlo hecho por 2 veces, llegó la policía y me tocó el apartamento, ¿no? La puerta, y dijo, mire, aquí hay una denuncia de los vecinos que usted está molestando, ¿no? Entonces, ese patrón intercultural, a mí jamás me lo enseñaron directamente, pues me decían que el europeo es de repente así o asado, pero explícitamente el código intercultural no es enseñado en nuestra escuela y creo que es fundamental. Entonces, este tema del ciudadano global, lo agradezco que lo hayas traído, Adrián, porque realmente es un tema que amerita muchísimo aprendizaje, pues. Gracias por esto y lamento tener que retirarme, pero necesito estar en otra actividad que ya me están convocando. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. A ver, Gracias, preguntas, gracias, gracias. preguntas de la audiencia. Bienvenida a sus preguntas. Yo tengo una pregunta, Adrián. Sí me escuchan bien, ¿no? Perfectamente, como si Per- tuviera la mano en la nariz. per- Oye, ¿cómo podríamos hacer desde, bueno, desde nuestros lugares en el que nos encontramos ahora? Porque realmente esto es parte de cultura, de poder, creo, incluir en los planes de estudios, esto es de sociedad, de llegar a los gobiernos de turnos, o sea, pero o sea, dame una idea desde, yo, María del Carmen León, estoy en este momento aquí sentada frente a este grupo de personas, ¿cómo yo podría aportar a la sociedad con estos temas que no se abordan, no se tratan y de pronto, de manera general en nuestros países latinoamericanos, puede ser que estén así como que olvidados? Y hay una fuente allí muy grande de conocimientos que tal vez a las nuevas generaciones, con esta inmediatez y la tecnología, no sé si también se les esté compartiendo todo eso. ¿Cómo podemos hacer? Muy bien, voy a contestarte la pregunta con una pregunta para ti. Así que enciende el micrófono, por favor. Yo te voy a leer el aprendizaje cognitivo y tú lo vas a aplicar en tu casa. Me vas a decir qué cosas puedes hacer tú en tu casa con tu familia. ¿Está bien? Ajá. Ok, perfecto. Dice así. Apago el micrófono porque tengo Ajá. ruido No te alrededor. preocupes, no te preocupes que ahora Zoom tiene un cancelador de ruido. Te voy a enseñar a utilizarlo para que veas que puedes eliminar todo el ruido que te rodea. Muy Bueno, bien, dice así: conocer, comprender y juzgar críticamente los problemas globales, regionales, nacionales y locales. ¿Cómo puedes tú lograr que tu gente en tu casa puedan conocer, comprender y juzgar críticamente los problemas globales, regionales, nacionales y locales? ok, muy bien. Escuchándote eso, rápidamente pienso, he podido en el, digamos, que en el último año, escuchar las noticias, algo que yo no hacía. Yo no soy de leer el diario, ¿sí? Em,
Entonces allí puedo hacer que con esa información que estoy teniendo, claro, discierno la información que entregan los noticieros también, y estoy también viendo y escuchando temas relacionados a la sociedad y a lo que, ejemplo, en el Ecuador nos tiene emproblemados, como para poder tener, yo siempre digo, información para poder conversar, pero estas preguntas que tú me haces es, comencemos a conversar aquí mismo, desde el hogar, desde la familia, como para poder mover las neuronas y saber cómo es el pensamiento de las otras personas de mi entorno inmediato. Muy bien, fíjate, yo tengo una costumbre diaria, creo que algunos lo conocen de los que están aquí conectados, creo que María Ángela y Ernesto, a lo mejor hasta Marisol, como conoce algo sobre mí, a lo mejor puede pensarlo. Yo leo la prensa internacional muy temprano en la mañana, o sea, leo diarios de España, Italia, Francia, Alemania, los Estados Unidos y claro, por corazoncito, leo algo sobre Venezuela. Tristemente, los diarios de Venezuela han desaparecido, pero todavía alguna cosa hay por ahí que se pueda leer. Entonces, por ejemplo, tú puedes agarrar un diario específico, buscar una noticia que está repetida en los diferentes diarios con fuentes diferentes y decir a la hora de la comida en la noche, mira, conversemos acerca de este tema que les traigo a proponer hoy. Y después le dices a alguien de tu casa que traiga un tema y le dice que traiga otro tema. Y así te va a sorprender los temas que va a traer tu familia. Porque dependiendo de la diversidad que tengas en tu casa, así van a ser la diversidad de los temas que van a conversar. Perfecto. Eso es una herramienta fabulosa para producir conversaciones de altura, sobre todo si hacen lo que aquí se tiene que hacer en mi casa, porque como somos todos muy parlanchines, entonces mi esposa pone una botella y el que tiene la botella es el que tiene derecho a la palabra, pues si no, no hay quien se calle. Entonces es muy cómico eso. Eso son cosas de mi mujer. Que alguien hizo eso con ella alguna vez y el tiene la botellita de él que está hablando. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que puede funcionar? Sí, seguro. Todo tiene un proceso y hay Muy bien, que entonces vamos a comenzar. desafiar a María Ángela. A lo mejor María Ángela puede tener una idea respecto al próximo aprendizaje. A ver, María Ángela, escucha el tema y me dices qué acción puedes tomar en tu casa. Aprendizaje socioemocional. Tener un sentimiento de pertenencia a una humanidad común, compartir valores y responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto por las diferencias y la diversidad. ¿Cómo podrías tener una acción en tu casa para desarrollar ese aprendizaje socioemocional? Hola, saludos a todos. Bueno, de hecho lo estamos haciendo. Yo en mi proceso de migración conseguí una comunidad que se llama el Concilio Hispano, y en esa comunidad asistimos semanalmente y tratamos diversos temas. Allá hay personas de todas partes del mundo y hacemos talleres para los niños, para los adultos y después también a nivel familiar. Entonces conocemos costumbres, conocemos leyes, conocemos sistemas educativos aquí, cómo funcionan las cosas, pero nos conocemos entre nosotros, esa diversidad cultural que a la final es muy rica, porque vamos aprendiendo, como digo yo no he aprendido mucho inglés todavía, ¿no? Pero he aprendido bastantes acentos. Entonces, porque es ese intercambio, y una de las facilitadoras dijo algo muy lindo, ya aquí no somos ni venezolanos, ni somos colombianos, ni mexicanos, ya somos hispanos insertándonos en una nueva comunidad. Y yo creo que esa es una de las maneras, buscar comunidades que sean muy diferentes a nosotros y relacionarnos con ellos, porque creo que todos tenemos algo muy rico que compartir. Y ahí se cumplen los dos preceptos de localidad y globalidad. Gracias, María Ángela. Excelente ejemplo.
A ver, Ernesto, te tocó, a ver, Marisol no aprendió la cámara, así que no sé si es que no la ha aprendido o que yo no la veo a Marisol, pero sé que tiene el audio encendido, pero no la cámara. Pero así que vamos contigo, Ernesto. Aprendizaje conductual. Dice aquí, actuar de manera efectiva y responsable a nivel local, nacional y mundial para fomentar la paz mundial y la sostenibilidad. Dime cómo podrías poner ese aprendizaje conductual en tu hogar. Bueno, uno es ser congruente, ¿no? Ser congruente con lo que uno dice y siente y dar el ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo quiero enseñarle a mis hijos honestidad, yo debo ser honesto. Si quiero enseñarle el amor hacia el prójimo, debo amar también al prójimo. Quiero enseñarle empatía, todos estos valores, pues entonces, a través del ejemplo y de la coherencia y la congruencia que pueda tener con respecto a eso. Creo que Fíjense entonces que es relativamente sencillo agarrar las tres dimensiones de aprendizaje y ponerlas en marcha a nivel de nuestro hogar y después llevarlo a los niveles diversos de control y de influencia que tenemos. No nos preocupemos por cambiar el mundo, con cambiarnos nosotros mismos tenemos suficiente. Así que bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión de aprendizaje.